Muy buenas, ¿qué tal va por ahí? Según va avanzando la venta de vehículos eléctricos poco a poco, ya llevamos muchos años realmente con coches eléctricos en el mercado, pero con muy poca oferta. Así que igualmente, con un goteo pequeñito, van llegando los primeros vehículos eléctricos al mercado de ocasión. La cuestión es que, pensando un poco en este asunto, estaba dándole una vuelta a cómo grabar este vídeo y ya me ha quedado bastante claro dos maneras y dos cosas que te voy a contar de una forma bastante clara y directa que espero que te sea útil. En primer lugar, si recomiendo comprar un coche eléctrico usado, o mejor dicho, qué cosas hay que tener en cuenta para comprar un coche eléctrico, y en segundo lugar, qué coches eléctricos, sean nuevos o usados, no recomiendo bajo ningún concepto o con unas características, digamos, muy claras de cuándo es interesante comprarlo y cuándo no, porque llegados a este punto te puedes estar planteando la compra de un coche eléctrico usado, si es interesante mirarlo en el mercado de segunda mano, o si por el contrario también es interesante buscar alguna de las ofertas que hay de última hora con los últimos stocks de una generación de coches eléctricos que está a punto de cambiar. Tanto en un caso como en el otro, lo que he estado pensando es muy sencillo. Si me viniera un amigo, una persona a la que conozco, y me preguntara: oye, Juan Francisco, ¿te comprarías este coche eléctrico? Mi respuesta sería sí o no. Pues en este vídeo te lo explico. Bueno, llevo un tiempo, la verdad, curioseando por el mercado de segunda mano de coches eléctricos en España y evidentemente me encuentro con dos factores fundamentales. Uno, que la oferta es escasa, va creciendo poquito a poco, pero la oferta es muy escasa. Y en segundo lugar, los coches eléctricos de segunda mano todavía son muy caros en relación al producto que tenemos. Como os comentaba en la introducción, realmente tenemos coches eléctricos en el mercado desde el año 2008, pero eso no significa que tengamos una oferta muy grande. Y además estos coches eléctricos iniciales tenían algunas características, especialmente en el lapso de tiempo entre 2008, 2009, 2013, 2014, bastante específicas, y es una autonomía muy baja, unos kilómetros reales de utilización muy bajos. Siempre vamos a dejar Tesla Model S, que era el coche que tenía Tesla en ese momento, aparte, y prácticamente pues Tesla no tenía infraestructura, sino prácticamente en España, tenías que comprar el coche en Francia, en Holanda, básicamente, o en Bélgica. La cuestión es esa, que Tesla aparte, que en España ni siquiera existía, pues aquí teníamos coches como Mitsubishi Mief, Citroën C0, Peugeot Ion, que es el mismo vehículo, teníamos posteriormente el Renault Zoe y teníamos muy pocos coches en general, el Renault Twizy igualmente. Esos vehículos, también como el Smart eléctrico, como digo, empiezan a estar ahora en el mercado de segunda mano y puede ser interesante pensando en que te llevas un coche, lógicamente, sin tubo de escape, con todas las ventajas que eso implica, ¿no? Desde un punto de vista del coste de recargarlo y también de las ventajas fiscales que tienes relativas a la nula emisión que tiene el vehículo en el lugar por el que se mueve. Así que pensando todo esto, efectivamente uno puede decir: ostras, pues voy a mirar en el mercado de segunda mano, me interesa un eléctrico, porque por todas estas características a ver si encuentro alguna buena oferta. Bueno, pues lo que te vas a encontrar, como digo, es una oferta de coches muy cara y realmente hay dos cuestiones principales y fundamentales. La primera, como digo, personalmente evitaría los coches eléctricos de 2008 a 2013, 2014 de segunda mano, porque sus tecnologías, primero de todo de baterías, ya están bastante, entre comillas, obsoletas, podríamos decir que estamos en la siguiente generación, pero sobre todo porque, salvo que tenga un kilometraje muy bajo, esas baterías van a haber tenido ya una vida útil bastante corta en las experiencias que tengo o que voy recopilando con mi trabajo. Relacionado con esto, me encuentro con una paradoja interesante con los coches eléctricos ya de cierta edad y de baterías pequeñas. No hay más que ver el vídeo de nuestro amigo Dani, con el que estuvimos hablando y nos contó todo sobre su Golf eléctrico de 28 kilovatios hora. Y es que cuando un coche eléctrico tiene menos autonomía, mayor es la probabilidad de que tengamos que estar siempre enchufándolo y siempre cargando la batería al máximo. Cargando la batería al máximo, lo que estamos haciendo es degradándola. Cuando Dani me dejó su coche, hay una segunda parte, una parte B, que no ha aparecido en la prueba del Golf, que es que yo tuve unos días el Golf eléctrico y le estuve haciendo pruebas en el circuito que estamos construyendo, del que muy pronto tendrás noticias. Hoy vas a recibir las primeras informaciones del circuito. La cuestión es que el coche de Dani tenía una clara degradación de la batería. Estaba en una situación en la que prácticamente es imposible pasar de los 120 kilómetros yendo despacio, y yendo a un ritmo normal ese coche hacía 100-110 kilómetros. ¿Te es suficientemente útil tener un coche con 100-110 kilómetros para tu día a día de batería? Bueno, si es así, pues adelante, cómpratelo, pero como digo, te vas a encontrar, aunque te sea útil, con un precio de salida que todavía no es interesante por los costes, que digo, por la baja oferta que hay y por la demanda que hay estos vehículos, que especialmente en la ciudad de Madrid y en Barcelona, pero sobre todo en Madrid, pues hay mucha gente interesada por el hecho de llevar la pegatina de cero emisiones y también, como digo, por el infracoste que tiene el vehículo en cuanto a su utilización al coste diario. Y es que un coche eléctrico tiene la gran ventaja también de la simplicidad
simplicidad de lo que es la conjunción de los elementos mecánicos. Prácticamente no hay mantenimiento en el vehículo. Pero, amigo, está la cuestión del funcionamiento de la batería y del motor. Y al final un coche eléctrico es batería y motor, ni más ni menos. Así que, como digo, estos primeros coches eléctricos para mí tienen la desventaja de que tienen una autonomía muy baja y luego tienen una calidad constructiva también muy mala. De hecho, ya te puedo decir, en mi ranking de los peores vehículos hice 2 vídeos, el Mitsubishi i-MiEV, Citroën C0, Peugeot Ion, que se utiliza mucho hoy en las empresas de car sharing de Madrid, aunque está en franca retirada, es uno de los peores coches que he conducido durante mi vida. Así que no lo recomiendo para nada. Pero es que los primeros coches eléctricos eran un poco así. En muchos casos tenían un nivel de calidad de construcción que no llegaba a su equivalente en gasolina. El Renault Zoe era uno de ellos. Ahora os hablaré un poquito más del Renault Zoe. Así que, como digo, estos primeros coches eléctricos tienen el problema de una autonomía muy baja, de una batería que puede estar bastante castigada y una calidad constructiva del coche que deja bastante que desear. No recomiendo comprar coches eléctricos entre 2008 y 2013-14 en esa época, porque los coches eléctricos que se fabricaban, salvo el Tesla Model S, que sí que recomendaría comprarlo de segunda mano, eso está bien claro, el Tesla Model S sí, con algunas particularidades, el resto no me parecen suficientemente interesantes. Me viene ahora al final a la cabeza también casos como el del Mercedes Clase B eléctrico, que se tiraron unas pocas unidades y fueron un desastre absoluto, todo el mundo está callado en la marca, pero hay muchos usuarios muy enfadados con la marca, con problemas que tuvieron con ese coche. Igualmente, como digo, con los primeros coches eléctricos. Cualquiera que se quiera comprar un coche eléctrico usado y esté en su sano juicio, debería de tener clarísimo y certificado cuál es el estado de la batería. Y la manera de hacerlo no queda más remedio si el que te vende el coche no te da la confianza o la información suficiente porque ha hecho una revisión del coche y te lo puede demostrar documentalmente. Si no hay una demostración documental y no eres capaz de tener la información en el cuadro de instrumentos del chequeo de la batería, tenemos casos como el del Nissan Leaf, ¿no? Con unas degradaciones de batería en su primera generación muy superiores a las de, por ejemplo, un Tesla. El Nissan Leaf te explica o te enseña, al menos de una manera muy pedestre, pero al menos tienes unas barritas en el cuadro de instrumentos que te dan una idea de cuál más o menos es la degradación de la batería. Cuando hablo de degradación de batería me refiero a cuál es de toda la capacidad útil de la batería, cuánta ha perdido y cuánta le queda. Cualquier intervención en la batería es extremadamente cara y por eso es muy importante, si te vas a comprar un coche eléctrico, que sepas exactamente cuál es el estado de la batería. Si el coche no lo dice, si el dueño del vehículo o el que te lo vende no te lo quiere contar o dice que no tiene esa información, si te vas a comprar ese coche eléctrico porque te parece interesante, llévatelo a un concesionario que sepa y que te revise la batería. Porque cambiar la batería puede llegar a ser un dolor de cabeza. Y por eso hay coches eléctricos que desde luego no son muy recomendables de comprar. Tenemos el caso del que se hizo eco el ADAC alemán, que es una fuente absolutamente fiable, de un Smart eléctrico al que un dueño del coche, un usuario en Alemania, le costaba la reparación de la batería, básicamente sustituirla por una nueva, la friolera de 17.000 euros, cuando el coche nuevo le había costado 21.000 euros y en el momento en que tenía que cambiar la batería, por supuesto, el coche valía mucho menos. Es decir, el cambio de la batería tenía un coste superior al del coche eléctrico. Y es que esto puede ocurrir en muchas ocasiones cuando un vehículo eléctrico ya tiene un rango de vida bastante largo y ha pasado de los 100.000 kilómetros. Así que hay que tenerlo muy en cuenta. Y además, es de suponer que en el futuro, como ha ocurrido con los vehículos híbridos, tengamos la capacidad, los usuarios, de encontrar soluciones alternativas a los concesionarios oficiales para reparar baterías o para cambiar módulos de baterías. Es importante en un coche eléctrico saber si se puede cambiar un módulo de la batería donde está el fallo o hay que cambiar la batería entera. Igualmente, algunas marcas también te ofrecen baterías usadas, como reconstruidas, o baterías nuevas, con lo cual la diferencia de precio es sustancial, es importante. Pero tenemos el ejemplo del Toyota Prius, por ejemplo, que pasados los años muchas personas y muchos talleres han encontrado la manera, y tenemos soluciones en el mercado de postventa extremadamente más baratas de reparar que llevarlo al concesionario oficial y que te cambien completamente un módulo de una batería usada o rota por uno nuevo. Es de esperar que en el futuro en los coches eléctricos pase algo parecido, comience a haber soluciones y ofertas en el mercado de la postventa que sean mucho más baratas que ir con tu Smart y que te soplen 17.000 euros por el cambio de la batería, ya sea porque es una utilización muy intensiva en ciudad en que estamos constantemente chupando energía y regenerando, exigiéndole al máximo la batería. Estas baterías, como digo, se cargan normalmente al 100%, con lo cual tienden a degradarse antes y en muchos casos las tecnologías de baterías no están suficientemente protegidas. ¿Hay coches que tienen la batería suficientemente protegida? Desde luego que lo hay. Uno es el Tesla Model S, que sería posiblemente el coche eléctrico de segunda mano más a recomendar por mi parte, pero claro, con el precio con diferencia mucho más alto de todos. En el caso del Tesla Model S, además, el asunto de la batería precisamente no es lo más problemático.
problemático. Es más problemático, hay más probabilidades de que se te rompa la pantalla gigante o de que se te fastidie un motor eléctrico si le han dado zapatilla al coche que problemas con la batería. Hay que tener también en cuenta en el Tesla Model S que, por ejemplo, es posible que en la última actualización de software, como le ha pasado a algunas personas, te hayan quitado kilómetros de autonomía. ¿Qué ha ocurrido con eso? Y luego, ese Tesla Model S, si lo puedes comprar de una generación hasta 2017 aproximadamente y tienes el Supercharger gratis y haces muchos kilómetros, entonces sí te puedes plantear realmente la compra si es que te cuadra la utilización de ese coche para hacerle muchos kilómetros, por supuesto. Otro coche, por ejemplo, que tiene la batería muy bien protegida es el Chevrolet Bolt o el Opel Ampera. Con este coche, ¿qué ha ocurrido? Pues que en España se vendieron poquísimos y está mega cotizado en el mercado de segunda mano y la gente se los está trayendo de Holanda, se los está trayendo de otros países europeos, pero a unos costes que en la mayoría de los casos en el mercado de ocasión están por encima de los 15.000 euros, con lo cual ya con unos cuantos kilómetros, estamos hablando de 120, 130 kilómetros. Ese coche tenía un excedente de batería que utilizar a medida que se va degradando y es un vehículo que ha aguantado muy bien el paso del tiempo en lo que se refiere a la batería, al igual que el Tesla Model S. Si a ti te cuadra para tu día a día el uso del vehículo y el precio te cuadra, cómpralo, pero creo que es más interesante en estos coches de riesgo cuantos menos kilómetros le hagas al vehículo. Es decir, si tú vas a hacer hoy en día una circulación de 20 kilómetros, 30 kilómetros al día, pues no te va a importar mucho que tengas un coche eléctrico que se quede con 80, 90, 100 kilómetros de autonomía, ¿no? Dependerá de tu circunstancia, pero si lo quieres para un coche con un uso, digamos, global, general, desde luego no recomiendo la compra de estos vehículos. Hay dos vehículos que es un poco doloroso no recomendarlos, pero de nuevo me voy a la filosofía. Si viene un amigo y me dice, oye Juanfran, ¿tú te comprarías un Renault Zoe de segunda mano, de primera o de segunda generación? Pues la respuesta es que yo en principio le recomendaría que no se lo comprara. ¿Por qué? Bueno, de las pruebas que hemos hecho en nuestro circuito de coches eléctricos, hemos visto que el Renault Zoe, aparte de otras características que os voy a contar, tiene un problema importante con el asunto de la carga. Esta es otra cosa que no se cuenta mucho. Los primeros coches eléctricos eran mucho más incompatibles con enchufes normales y cargadores que lo son ahora. Así que te vas a encontrar con el Renault Zoe con problemas para cargar en muchos sitios. Pero aparte de eso, de todas las pruebas que hemos hecho en el circuito de coches eléctricos, de los que os daré cuenta próximamente en un próximo vídeo, el Zoe es con diferencia el que tiene la mayor ineficiencia de carga, especialmente si lo que haces es cargarlo en un enchufe normal, en un Shuko, cosa que puede ocurrirle a muchas personas. Hemos visto, para nuestra sorpresa, que con una batería teórica de 40 kWh, que realmente es un poquito menos, intentando cargar el coche en el enchufe desde prácticamente 0 al 100%, nos hemos llevado en el contador el susto de ver que el coche se ha chupado 52 kWh, o sea que aproximadamente 12-13 kWh de la batería del Zoe, cuando lo conectas a un enchufe normal, se van por el sumidero de la electricidad. ¿A dónde están estos kilovatios hora? Pues muy sencillo. Los coches eléctricos, cuando cargan, tienen una pérdida de energía. El coche tiene que hacer procesos, tiene que convertir la corriente alterna de un enchufe normal a corriente continua y además tiene que hacer una inversión del voltaje para poder cargar la batería. Esos procesos consumen electricidad, consumen energía. Cuanto más lenta es la carga, más horas va a estar cargando el coche eléctrico y por lo tanto mayor va a ser la ineficiencia que se va por el sumidero. De todos los coches que hemos cargado en nuestro circuito, el Zoe con diferencia es el coche peor en el sentido de la eficiencia de carga, especialmente si lo cargas lento. Problema número 1. Problema número 2 del Zoe. Tenemos muchos casos reportados de quemado o rotura de componentes eléctricos relacionados con la carga, precisamente porque los voltajes de las casas donde se estaban cargando los lugares no eran deficientes. Problema número 3, ya lo he dicho, compatibilidad con los puntos de carga. Y problema número 4, cuando hemos probado el Zoe respecto a un Clio o un vehículo equivalente, nos hemos encontrado con un coche claramente peor hecho, peor insonorizado, que tampoco tiene unas prestaciones muy elevadas, salvo en el 0 a 60, y en definitiva en la conducción tampoco era un coche agradable de llevar. Así que si lo quieres como un coche para todo uso, desde luego a mí el Zoe me parece solamente recomendable para cargarlo en ciudad y si tienes un wallbox en tu garaje. Si esas circunstancias no se cumplen, no me compraría nunca un Renault Zoe, ni usado ni de segunda mano. Ahora llega la segunda generación del Zoe, ya con una batería de nueva generación y refrigerada, y lo cuento porque es posible que tengas ofertas muy buenas de este coche. Yo de momento, como digo, no recomiendo comprarlo ni nuevo ni usado, y la nueva generación del Zoe, por supuesto que me parece mucho más interesante, tendremos que ver qué tal funciona. Y si desde luego es doloroso lo del Zoe, más doloroso me parece todavía el asunto del Nissan Leaf. El Nissan Leaf, la primera generación aparte, que como digo tiene el asunto de que muchas de las baterías de estos coches ya están bastante degradadas, el Leaf degradaba la batería a mucha más velocidad que el Tesla Model S. La segunda generación del Nissan Leaf, que he tenido ocasión de probar a fondo en este canal, os voy a recomendar muchos de los vídeos que estoy aludiendo en las recomendaciones de las etiquetas de ahí arriba, os recomiendo que cuando terminéis el vídeo los veáis. Bueno, pues en el caso del Nissan Leaf es especialmente doloroso porque es el primer gran coche eléctrico, digamos, para la masa. Es un coche eléctrico, hablo
vehículo de la segunda generación, ahora va a salir la tercera, que es perfectamente usable, que tiene calidad constructiva, que funciona muy bien como coche. ¿Cuál es el gran punto débil de este vehículo? El gran punto débil de este vehículo es la refrigeración de la batería y la gestión de la batería. Realmente se vende como un coche de 40 kWh, pero muchas pruebas que hemos hecho nosotros en nuestro circuito y otros medios que se lo toman en serio y lo hacen bien, como Kilómetro 77 o incluso Bjørn Nyberg, el bloguero noruego que está constantemente probando coches eléctricos, no hay manera de saber cuál es la capacidad real de la batería de este coche, pero desde luego 40 kWh no es. Tiene bastante menos de capacidad real. Nissan no es capaz de darnos el dato, pero está en algún lugar entre 30 y pico. Pero bastante peor que esto es el asunto de la refrigeración de la batería. Al margen de que el coche miente bastante en el cuadro de instrumentos respecto a la velocidad y respecto al consumo energético, es un vehículo que para ser conducido en España tiene el problema que cuando vas a viajar, yendo a una velocidad de más de 100 km por hora, si haces una o dos recargas con calor, y en España sabéis muy bien que tenemos muchos momentos de calor, va a acabar poniéndose en modo autoprotegido por recalentamiento de la batería. Y ojo, ojo que esto lo estoy diciendo con muchísimo conocimiento de causa porque me ha pasado a mí probando el coche y tengo varias personas que obtienen el coche en propiedad o que lo han utilizado, que se dedican a la promoción del coche eléctrico, que han acabado fritos, nunca mejor dicho, fritos y hartos de viajar con este coche por el modo autoprotección. ¿Qué pasa con el modo autoprotección? Bueno, pues que se te enciende una lucecita en el cuadro de instrumentos con el dibujo de una tortuga y el coche empieza a perder rendimiento y prestaciones. Y te puedes encontrar en medio de la autovía pues circulando a 80, a 90 km por hora porque tienes un pequeño repecho y el coche no da más de sí. Está más que comprobado que pasa con muchísima frecuencia cuando hace calor con este coche. Entonces, en el caso del Nissan Leaf tenemos un vehículo de muy buena calidad como vehículo eléctrico, pero con una gestión de la batería y refrigeración deficiente. Está habiendo ofertas muy buenas ahora mismo de la última generación del Leaf, porque sale ya la tercera, ya por fin con una batería refrigerada y con todavía más capacidad. Desde luego yo recomiendo a quien quiera comprarse un Leaf que no escuche estas ofertas, salvo que el uso de su coche sea en ciudad y en el día a día no tenga que estar recargando para volverlo a utilizar porque está viajando. Solo en esa circunstancia te recomendaría que te compraras un Leaf de segunda generación, ya sea de segunda mano o en una de las super ofertas que está habiendo ahora para retirar el stock de este coche. Espero que haya quedado bastante claro cuál sería la situación en la que yo compraría el coche. O, por supuesto, si vives en un lugar con un clima muy frío, de una manera constante o consistente, vives en un lugar del norte en el que rara vez se pasa de los 30 grados y no haces una utilización muy intensiva del coche, te lo puedes comprar, yo creo, sin ningún tipo de problema. Para el resto, tienes una alta probabilidad, si sales a la carretera, si te atreves a salir a la carretera con ese coche, a hacer un viaje largo, de acabar con la tortuguita. Y esto me recuerda un poco a aquella situación que vivieron nuestros padres, yo desde luego no la viví afortunadamente, con el 600 o con aquellos coches vetustos con el motor atrás, en los que cada X kilómetros te tenías que parar, abrir la compuerta del motor, del capó y esperar a que aquello dejara de recalentarse para seguir la marcha, echarle agua, etcétera, etcétera, etcétera. Viajar con un Nissan Leaf de segunda generación con calor o recargando mucho y yendo a alta velocidad, en ese caso ni siquiera hace falta calor, es suficiente para recalentar la batería, puede ser una experiencia traumática. Mucho ojo y estar muy protegidos y tener muy clara la información de qué es lo que nos estamos llevando en un coche eléctrico de segunda mano o en un coche eléctrico cuya generación termina justamente ahora, porque te puedes llevar sorpresas como la que te estoy contando. Desde luego, de aquí en adelante, las baterías van a tener garantías mucho más largas, ya estamos hablando de 160, 170, 180.000 kilómetros, 6-7 años de garantía en el vehículo, y la cosa, si te compras un coche nuevo eléctrico, va a estar mucho más cubierta y protegida. O incluso, si tienes tus dudas de que pueda la batería fastidiarse porque vas a hacer muchos kilómetros o usar el coche de manera muy intensiva, plantearte un renting con un coche eléctrico me parece una idea genial y tenerlo 3-4 años sin preocuparte de que pasado mañana puedas tener un problema de la batería fuera de garantía. En todo caso, como digo, lo normal hoy en día es que te vayan a ofrecer entre 6 y 8 años de garantía, y ahí es donde está el corte. Digamos que cuando llegan los de segunda mano tendrán que ver en qué estado has dejado la batería de tu coche eléctrico nuevo. Nada más, amigos, espero que esta entrada te haya sido clarificadora y te haya sido práctica, y nos vemos pronto en un siguiente vídeo en este tu canal. Muchísimas gracias por tu atención y hasta muy pronto. Adiós.